Muy feliz día para todos, familia. Estamos súper gozosos aquí desde los estudios de Palabra Viva. Queremos darles la bienvenida y un caluroso abrazo de parte de Fabio, de parte de nuestro pastor. Es una alegría increíble ser parte de este elenco, tener la oportunidad de apoyarles y de acompañarles porque es un crecimiento para cada uno de nosotros. Esta palabra que tenemos la oportunidad de transmitir hacia ustedes es primeramente una bendición para nosotros. Gracias por el apoyo, gracias por sus comentarios, por estar suscritos al canal. Si estás viendo en este momento este video y no estás suscrito al canal de Palabra Viva, te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita, comentes allí, compartas también con las personas. Esta es una forma de compartir esperanza. ¿Y qué mejor forma de compartir esperanza, familia, que entregando la promesa de esta semana? Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos dice la palabra del Señor allí en pantalla. Dice: hagan pues morir, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la palabra crucial, avaricia, que también es idolatría. Muy importante que quede plasmado en nuestras mentes y grabado de bendición para bendición en nosotros. Claro que sí, David. Gracias, gracias. Una sonrisa especial nos caracteriza hoy, una sonrisa especial caracteriza al pastor, una sonrisa especial caracteriza a nuestros hermanos, para que estemos aquí ya conectaditos con el Señor, para que avancemos. Entonces, vamos a orar en este momento. El pastor se desmuteará en unos segundos y entonces continuaremos con la lección de la escuela sabática que corresponde al día de hoy, jueves, día especial en el que veremos las bendiciones de nuestro Dios. Oremos. Maravilloso Señor y Padre bueno que estás en el cielo, Señor, gracias por este momento, porque los lindos hermanos están estudiando la lección de la escuela sabática junto a nosotros. Gracias por este equipo de Palabra Viva. Señor, tenemos la ausencia de Betico aquí hoy en este ministerio, pero sabemos, Señor, que donde quiera Él esté, está cuidado por los santos ángeles, está trabajando para tu obra y tu causa. Danos sabiduría, danos entendimiento, lo rogamos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Qué bueno, muchas gracias, Fabio, por esa oración. Pues el desarrollo de la lección de esta semana nos ha llevado a identificar la codicia como un factor muy negativo, y hoy de manera particular queremos ver cómo poder vencer la codicia, Y saben, muchachos, la codicia es un asunto del corazón, y como el orgullo, ¿verdad? Como el egoísmo, a menudo pasan desapercibidos. En la iglesia nosotros no disciplinamos a una persona por ser orgullosa, por ser egoísta, por ser codiciosa, pero realmente esos pecados son los que más daños hacen. De hecho, causaron la expulsión de Lucifer del cielo. Y bueno, yo me atrevería a pensar y a decirles que una de las maneras como podemos vencer, o un fundamento que podemos tener nosotros, Fabio, mi querido David, para vencer la codicia, es justamente lo que el apóstol Pablo, ¿no?, declara allí en Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 13, cuando él afirma y dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero dice que fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar, sino que dará también con la tentación, ¿qué cosa? La salida, ¿verdad? Para que podáis soportarla. Entonces yo quiero enumerarles, muchachos y hermanos queridos, por lo menos tres aspectos que hacen parte de esa cosa que tenemos que hacer para nosotros poder vencer la codicia. El primer asunto o la primera recomendación es que usted debe tomar la decisión de servir a Dios y depender de Dios y ser parte de su familia. Usted debe sacudirse, en otras palabras, Fabio, David y hermanos queridos, sacúdase y tome la firme determinación de que yo voy a servir a Dios, voy a depender de Dios y voy a ser parte de esa familia maravillosa. Pues así lo dijeron Josué lo dijo, ¿no? Cuando dijo: escogeos hoy a quién vas a servir, pero yo y mi casa, ¿qué pasa? Serviremos a Jehová. Así que tome esa decisión. Número 2, mire, usted tiene que estar en oración diariamente. Es que esa disciplina, muchachos, se ha abandonado, ¿sí? Esa disciplina se ha olvidado. Estar en oración diariamente y pues incluir en la oración la declaración que hace Mateo 6:13 cuando dice: no nos dejes caer en ¿qué? ¿Han escuchado? En tentación, sí, no Señor. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino, la gloria por todos los siglos.
Y en tercera instancia, mi tercer recomendado para poder vencer la codicia es que usted debe ser regular, ¿no?, en el estudio de la Biblia, ser muy sistemático. Hay gente que no estudia la Biblia y quiere tener vida espiritual. Tu palabra, dice el Salmo 119:11, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Muchachos, yo quisiera que ustedes pudiesen argumentar con base en estos 3 puntos que se plantean para vencer la codicia. ¿Cuál le ha llamado más la atención? ¿Cuál creen que tenemos que intensificar? ¿Cuál de estos puntos que he mencionado aquí creen que es fundamental? Los 3 son importantes para vencer la codicia, pero para usted, ¿cuál cree que es el más relevante? Adelante, mi querido David. Ok, vale, saben, partiendo desde el punto primordial, ¿no? Que la codicia es un problema del corazón. Sí, señor. La codicia es un problema del corazón. Es intangible, no se puede tocar y es más peligroso todavía. Y vale la acotación que dijimos, creo que fue el día martes exactamente, sobre el texto de Elena White, en el que hablábamos, se condena unas cosas tangibles, pero lo que es intangible no se condena por parte del hombre. Por ende, Dios no dio la oportunidad de ser objetivo al ser humano a la hora de emitir un juicio. ¿Saben? Así interesante. Es interesante, mi pastor y Fabio, que a veces pasa por desapercibido, pero son los más peligrosos. Y quiero hacer un paralelismo en lo que hablábamos conjunto. La palabra del Señor nos habla de nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra lo tangible, contra las personas, contra lo que puedes ver, sino contra potestades, principados del mal, contra lo que no podemos ver, contra David mismo. Yo estoy seguro que mi querido pastor Fori, Luis Alfonso Fori, él pelea contra él mismo, la lucha es contra Fori mismo. Fabio, su lucha es contra Fabio mismo también. Poder emitir y poder sacar del yo el juicio para poder que Cristo reine en nuestra vida. Queridos, por ende es tan importante 2 puntos que me llamaron mucho la atención que mi querido pastor acaba de promulgar, y son la oración y el estudio de la palabra. Es fundamental, porque yo no puedo vencer el yo. La avaricia no va a ser eliminada de mi vida. La codicia del querer lo que otro tiene, de querer lo que el vecino tiene, de querer lo que el mundo quiere que tú quieras hoy en día. Por eso hoy en día hay tantos influenciadores, hay tantas redes y los jóvenes se la pasan viendo, analizando, observando, contemplando y deseando lo que el influenciador tiene, el último Ferrari, la última, y nos desligamos de lo último, pero que realmente debería ser lo más importante. Por ende, familia, la oración y el estudio de la palabra deben ser primordiales en nuestra vida. Claro que sí. Gracias, David. Pues yo tengo aquí en la lección que está demasiado interesante, ¿no? Porque plantea la lección 3 puntos interesantes a fortalecer para dejar la codicia, para dejar la avaricia, para que nosotros podamos estar un poco más unidos a la parte espiritual y que nosotros podamos crecer en esa área. Se plantea entonces aquí tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él. No, miren que no se está quitando la avaricia queriendo quitar el ingreso, los recursos, queriendo decir no voy a recibir, sino que el Señor está diciendo dependas más de mí, y cuando ustedes dependen más de mí van a aprender a vivir con la provisión que tengo para ustedes, pero también ustedes van a aprender a recibir y a dar y a soltar. Eso es lo que está planteando el autor de la lección aquí, ¿no? Aprender a depender más de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos es del Señor. Es el primer principio financiero y el primer principio para que nosotros podamos abandonar esa práctica de la avaricia o la codicia. Luego encontramos que estudiar la Biblia regularmente. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia encontramos que Dios es proveedor y que Dios es sustentador. Y cuando yo me doy cuenta de eso, yo dejo de querer más, dejo de querer amasar riquezas, de querer tener y guardar para mí, sino que lo que voy a hacer es agilizar la predicación del Evangelio con lo que Dios me ha regalado a mí. Y lo tercero que vamos a tener aquí nosotros, pues es que dice aquí el texto bíblico: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Yo me di a la tarea de hacer lo siguiente. Présteme atención. Yo me di a la tarea aquí de escribir 3 razones más cómo podemos dejar la codicia, muchachos. Yo quise enriquecer un poco lo que dice la lección y escribí también 3 ideas. La primera es esta: sirviendo a los demás de manera sistemática, es decir, buscando a alguien todos los días o cada semana o cada mes a quien nosotros podamos darle. Cuando usted visita una cárcel,
Cuando usted visita un lugar donde hay niños desamparados, cuando usted visita un hogar geriátrico, cuando usted visita el que realmente está enfermo, cuando usted va a un hospital, usted se da cuenta que usted es muy egoísta, que yo soy muy egoísta, cuando queremos amasar para nosotros, cuando hay gente que está realmente pasándola mal. Entonces, decía alguien, precisamente Charles Spurgeon, decía lo siguiente, decía, cuando usted se sienta deprimido, decía, vaya, saque los caballos a pasear, vaya, déles comida a los caballos, visite un hospital y se da cuenta que usted no está deprimido. Usted lo que tenía era falta de trabajo, dice él, usted necesitaba trabajar un poco más. Entonces, encuentro yo que si queremos dejar la avaricia, vamos a servirle a los demás. Y encontraremos gente. Yo he estado en lugares, muchachos, que se me parte el corazón cuando veo niños que no tienen zapatitos y yo digo, Señor, y yo peleando porque los que tengo ya se me están dañando un poquito, pero tengo. Entonces, ahí empezamos a dejar la avaricia y empezamos a pensar en función de los demás. Lo segundo que encuentro es, tenga cuidado. Si usted quiere dejar la avaricia y usted quiere dejar, como lo plantea la lección, no cómo vencer la codicia, usted tiene que escoger los amigos. Hay que hacer amigos que lo eleven a uno de nivel espiritual, no amigos que lo lleven a gastar más y a querer más y a guardar y a guardar y a guardar. Uno debe hacer amigos que lo ayuden a subir de nivel espiritual, que le digan a uno, es más bienaventurado dar que recibir. Así que encuentro esa segunda parte. Y la tercera es vivir con base en las posibilidades que Dios tiene para mí. Porque cuando yo quiero saltarme esas posibilidades que Dios tiene para mí, es donde empiezo a querer más, a amasar y pierdo de vista el objetivo espiritual. Me desenfoco. Empiezo a tomar caminos equivocados, empiezo a tomar atajos como los tomó Sansón y olvido el planteamiento que hace la lección por allá en Josué 24:15, cuando el Señor dice, el hombre, el guerrero de Dios dice, mi casa y yo serviremos a Jehová en todas las áreas de la vida, muchachos. Claro que sí, Fabio, gracias por ese planteamiento y ese repaso puntual, ¿verdad? Yo añadiría también la experiencia de Jesús, ¿no? ¿Cómo fue que Jesús abordó o enfrentó el problema de la humanidad, el problema del pecado? Dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira que Jesús, en calidad de humano, pasó en esta tierra noches enteras orando. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted pasó una noche entera orando? Entonces, no podemos vencer la codicia, no podemos vencer el pecado si nosotros seguimos siendo nosotros mismos. Yo creo que tenemos que humillarnos. Si Jesús, que era Dios, pasó la noche entera orando, y esto lo hemos repetido una y mil veces, hermanos y hermanas, queridos compañeros, sabemos que Jesús venció no porque era Dios, sino porque usó el poder que está a la disposición de nosotros, como es el poder de la oración, el poder de la comunión. Pero realmente nosotros, en nuestra vida se llena de afanes de esta vida, de muchas cosas, y nosotros no pasamos ni siquiera una hora orando. Nosotros no leemos la Biblia como debiéramos leerla, y pues ¿qué poder vamos a tener? Es imposible de esa manera vencer la codicia, vencer los pecados, vencer a Satanás. Es imposible porque no hay fuerza. Entonces yo reitero esos dos o esos aspectos que la lección está planteando y que nosotros hemos enriquecido perfectamente, y es el hecho de fortalecer nuestra comunión con Dios. Más comunión con Dios, menos egoísta voy a ser yo. Pero cuando yo vivo en función de mí mismo, Fabio, mi querido David, mi corazón se vuelve egoísta. Y qué bueno eso que Fabio mencionó, ¿no? Es bueno hacer esa terapia de dar. Cuando yo doy, mira, y el diezmo y la ofrenda están dados justo como un remedio, un termómetro, porque nosotros ahí debilitamos la codicia, la avaricia, cuando yo doy mi diezmo, cuando yo devuelvo mi ofrenda, cuando yo comparto con el pobre, cuando yo comparto con el necesitado. Como decía Fabio, visito la cárcel, veo a la gente que tiene tanta necesidad. Wow, el termómetro de esa codicia baja terriblemente y necesitamos tenerlo bien abajo, frío, que no se caliente, porque esa codicia no nos hace bien para nada. Queridos, cuando nos conectamos con el cielo, inmediatamente se desconecta el enchufe del mundo, de lo secular, de lo banal. Cuando tú te levantas y lo primero que haces es buscar de Dios, mira, es imposible que el enemigo pueda tocar tus fibras y hacerte caer en ese día, porque cuando tú inicias con Dios, terminas con Él. Es ahorita, esos minuticos en comunión con Dios. Por eso la clave de Cristo siempre fue la oración en la noche. Sí, señor, totalmente. ¿Se han dado cuenta, mi pastor? Fabio, Cristo se apartaba, llegaba a un punto en el que se apartaba y iba solamente a estar en comunión con su Padre. Ahí se recargaba energías, y no solamente espiritual y mental, hasta física. Se sentía como un hombre renovado. A veces cuando bajaba, los discípulos veían su rostro como el rostro de un ángel resplandeciente de la comunión con Dios. Y lo vemos solamente en él, sino también en personajes como Moisés. Cuando pasó tiempo con Dios,
O sea, aunque el aspecto cambiase, mentalmente y espiritualmente estás tan lleno que no solamente se refleja en las vivencias tuyas, sino en una actitud distinta. Querido, el cristianismo se nota. El Totalmente. cristianismo se nota, se nota la espiritualidad, porque es imposible para ti tener envidia con los demás, es imposible para ti ser avaro porque sabes que Dios entrega a cada uno dependiendo lo que puede obtener. Por eso, si hoy en día estás orando y pidiéndole a Dios que te dé más del dinero que tienes, primero tienes que analizar, como decía el pastor, el termómetro de tu oración y de tu comunicación con Dios, porque Dios prefiere, querido, como dice su palabra, que entres al reino de los cielos sin un brazo, sin una pierna, sin una oreja, sin cabello, sin lo que sea, pero que entres, pero que no, el dinero no sea el factor sorpresa que termine quitándote la puerta o la llave para el reino de los cielos. Por ende, mi pastor Fabio, yo creo que son puntos fundamentales que tenemos que aprender y familia debemos comprenderlos, analizarlos y sobre todo aplicarlos en nuestra vida. Son factores, como dijo Fabio, de mayordomía. Ahí está el primer punto para ser buen mayordomo es primero entregar lo que tienes al Señor y el Señor te va a multiplicar hasta 100 más, dice su Amén, palabra. amén. Mira, David, perdón, Fabio, retén lo que tiene un momentito. Mira la hilación, ¿no? La hilación tan perfecta que esta lección nos está presentando, porque la semana pasada, no sé si ustedes recordarán, nosotros nos anclamos en el tema de cómo planificar para tener éxito en la vida. Y el énfasis allí era básicamente que primero es Dios. Pero seguimos en esta lección de cómo vencer la codicia, seguimos diciendo que el éxito para lograr esa victoria no es otro que seguir poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y cualquier temática, Fabio, mi querido David y hermanos lindos que están aquí con nosotros, cualquier temática que pongamos en la mesa, vamos a ver que el ápice, el punto central, el meollo del asunto está en no olvidarnos de ese Dios. Cuando metemos a Dios en el centro, hacemos de Dios lo primero, lo mejor y lo más importante, la solución está garantizada. El problema del ser humano es que nos hemos alejado de Dios y tenemos que acercar, permitir que Dios vuelva a nosotros. Fabio, mi querido David, hermanos lindos. Mire, fíjese, pastor, que David hablaba ahora de Jesús. David decía, Jesús pasaba mucho tiempo en oración. Jesús pasaba mucho en el Monte de los Olivos, iba a los montes, a los desiertos y a los lugares apartados para tener comunión con Dios. Y eso era lo que le daba fortaleza a él para enfrentar no solamente los dardos que le lanzaba el enemigo a través de los judíos, a través de los fariseos, ¿cierto? Porque estaba bombardeado de malos conceptos, llegaron a decirle que estaba endemoniado y todo esto, sino que también era era el catalizador de Jesucristo, era el catalizador para poder mantenerse a flote, porque el mundo quería ensalzarlo, el mundo quería llenarlo de fama. Ustedes se imaginan el personaje del momento que está haciendo milagros aquí, milagros allá, ¿dónde lo querían poner? A Jesús querían llevarlo a la fama, a la gloria. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, yo tengo mi reino ya, yo no necesito nada de lo que ustedes en la tierra me quieran dar. Pero eso lo logró Jesús porque se dedicó a la oración. Hoy, ¿qué hace el ser humano? Si a uno hoy le dan el primer abertura de puerta así para lograr fama, el ser humano va a querer correr para lograr esa fama, para lograr el reconocimiento, el aplauso, y cuando viene eso, viene la avaricia. Así que sería muy bueno que nosotros dedicáramos un poco más de tiempo para la oración, para dejar de hablar de la oración y para que oráramos un poco más. Me llama la atención que en los eventos de Jesús le dice a los discípulos, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Parece que lo mínimo de la oración debería ser una hora, porque Jesús les dijo ni siquiera una hora comparado con lo que él había orado, ¿no? Y eso es lo que hizo que Jesús se mantuviera fiel en la cruz, que él pudiera mantenerse tranquilo. Cuando la expresión bíblica dice como cordero fue llevado al matadero, cayó, enmudeció, no abrió su boca. Pero nosotros hoy no hacemos de esa manera. Fruto de que hace falta más oración en nuestras vidas, a veces somos prontos para hablar, prontos para responder, prontos para juzgar, prontos para señalar. Necesitamos más oración para que la avaricia en nuestra vida no tenga cabida. Y cuando empiece a llegar ese vestigio, cuando empiecen a llegar los vientos de avaricia, uno pueda decir, mi prioridad es Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluso voy a poder con esto, incluso voy a poder también mantenerme fiel al Señor sin querer almacenar más, sin querer tener más y lograr más para mi vida. Pues Obvio. así, dígame, David. Sabes, tú acabas de decir algo muy, muy puntual. Ni siquiera has podido orar una hora. Queridos, a veces queremos, Fabio, y mi pastor, que en 5 minutos que pasamos allí repitiéndole lo mismo al Señor, tengamos la bendición completa de parte de Dios. Mira, ¿tú te imaginas
la relación con Dios, Dios queriendo algo completo. Y te hago una pregunta directamente, querido hermano, querido amigo que estás allí detrás de la pantalla. ¿Estarías en una relación con alguien, con la persona con la que solamente tú le dedicas todo el tiempo y tratas de estar ahí siempre amándola? Y si esa persona solamente te dedica 5 minutos al día o a la semana, ¿estarías con eso? ¿Qué pasa con esa relación? Se enfría y se acaba. Ahora imagínate la actitud de Dios al intentar buscarte todo el tiempo y nosotros solo le damos lo que nos sobra de nosotros. Y esto me lleva a lo que Fabio dijo, a un texto que también se encuentra en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, libro que me encanta, de la revelación de parte del Señor. Dice, qué interesantes los cristianos de estos últimos tiempos, que no son capaces de pasar ni una hora en comunión con Dios al día. Pobres de aquellos que no se dan cuenta que Satanás no escatima ni un minuto del día para hacerlos caer. Queridos, para cerrar en este momento este tema de este día, solamente con este texto podemos ver que se cae por sí mismo. Cuando estamos aferrados a la fuente celestial, nada falta. Así Cuando es. nos alejamos de ella, todo termina faltándonos en nuestra vida, porque por nosotros mismos no hay nada que ganemos. Todo por medio de Cristo. Así es, así Pastor, es. cerremos, regálenos la oración final, mi Sí, pastor. claro que sí, gracias, mi querido David. En mi corazón, dijo David, el escritor bíblico, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Creo que esa es la consigna de mis amados hermanos y de mis compañeros aquí en esta hora. Oramos. Buen Dios y Padre, agradecidos contigo porque hoy nos has mostrado la manera, el secreto, cómo podemos vencer la codicia. Gracias por estos puntos, Señor, que plantea la lección, que han sido enriquecidos en esta hora y que básicamente a la luz de tu palabra podemos verlo de una manera más poderosa. Y te suplicamos, Señor, que esta medicina pueda ser tomada por nosotros de tal manera que podamos ser ese tipo de personas para este tiempo final. Regálanos tu compañía y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Familia, gracias. Dios me los ¿Qué tal, mis bendiga. hermanos? Dios les bendiga a Mañana, todos. misma hora por el mismo canal. Dios les bendiga. Claro que sí. Bendiciones a todos. Chao, chao.